Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Somos comunicación, lucha y servicio. Amables oyentes, muy buenas noches. Les habla Karina Andrea Arango Carbonó, directora del programa Educación al Día. Agradecemos a ustedes por su sintonía el día de hoy y les recordamos que este es el programa del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia, ESEDA, y Omar Arango Jiménez. Agradecemos también la asistencia técnica de Fabián Henao Carmona. Bienvenidos. Un saludo a todos y todas de parte de Nuevos Maestros por la Educación. Les habla Caterine Moreno, otras volviendo con este espacio que hacemos todos los miércoles cada 15 días de capacitación e información. Hoy queremos primero, antes de empezar a hablar sobre la negociación colectiva que hicieron en la CUT, queremos agradecer a todos los de Nuevos Maestros, a los compañeros que nos dieron su votación en Avida, FECODE, CUT Antioquia y CUT Nacional. Sacamos la mejor votación en Avida, sacamos la mejor votación en FECODE y sacamos unas votaciones muy representativas en la CUT Antioquia y en la CUT Nacional, que está el compañero Over. Hoy estamos con Over Dorado, secretario general de la CUT. Entonces, Over, por favor, danos un saludo para comenzar esta charla. Bueno, Caterine, lo primero es darles un saludo a todos los compañeros, compañeras, maestras, maestros que nos ven y nos escuchan en este momento, a los trabajadores y trabajadoras que por cualquier motivo también estén en este proceso de escucharnos y vernos, al equipo de Nuevos Maestros a nivel del departamento de Antioquia, a nivel nacional, obviamente a lo que es la corriente magisterial, que para nosotros es muy significativa como corriente Ignacio Torres Giraldo, y agradecer mucho la convocatoria que nos hacen, porque consideramos que es importante, por lo menos en lo general, dar a conocer lo que hace la Central Unitaria de Trabajadores alrededor del proceso del movimiento social y popular, y concretamente en el movimiento sindical. Y obviamente el papel que vamos a jugar en este momento político tan interesante, que es un nuevo momento político que implica pues estar muy finos en lo que queremos plantear en las organizaciones sociales y populares. Agradecerle especialmente al equipo de Nuevos Maestros que podamos directamente, con el apoyo de ellos y con el movimiento sindical en general, pero muy especialmente con el apoyo de Nuevos Maestros a nivel nacional y a nivel del departamento de Antioquia, a ser parte de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, con la quinta votación a nivel nacional, cerca de 11.752 votos, y obviamente que Antioquia fue el punto, digamos, como el apalancamiento de la votación, porque fueron 3.000, cercano a 3.800 votos, 3.782 votos. Y es un aporte muy importante. ¿Qué le decimos a los compañeros y compañeras? Un reconocimiento, decirles que esperamos no ser inferiores al reto que se va a tener como corriente Ignacio Torres Giraldo y como MODET, que el tema también de los maestros, maestras, porque yo provengo del magisterio, va a ser muy interesante porque estamos marcando una pauta en todo el proceso y diferencia en términos de cómo estamos haciendo la política sindical y avanzando en lo que tiene que ver de fortalecer las organizaciones sociales y populares, contribuir al proceso del gobierno en términos digamos, de ese proceso de democracia que se viene dando en el país, y obviamente que implica para los maestros y maestras y para todos los trabajadores estar bien parados, bien tenidos en términos de lo que se nos viene, porque el statu quo no quiere que el cambio efectivamente se dé, y obviamente están entorpeciendo por muchas vías y muchas formas de lucha la profundidad del cambio. Esperamos que
los maestros y maestras no seamos inferiores a todo este proceso de nuevo momento político y el cambio que requiere el país. Bueno, Over, para comenzar, entonces, cuéntanos qué es una negociación colectiva, para que tengamos como un contexto y luego ya entramos a lo otro. Bueno, nosotros como CUT, digamos que hemos venido trabajando con las centrales sindicales, particularmente con la CGT, la CTC. Hemos venido desarrollando cómo entender el proceso de la negociación colectiva. Y es una relación directa, gobierno, organizaciones sindicales, organizaciones de los trabajadores, que buscan propósitos en términos de la dignificación del trabajo y obviamente de condiciones materiales, económicas y espirituales que favorezcan los intereses de los trabajadores y trabajadoras, en el caso concreto de los trabajadores y trabajadoras estatales. Nosotros, en términos de este proceso, hemos visto que se hace muy necesario hoy tener un marco general de las negociaciones colectivas para los empleados públicos y el sector estatal. Y créanme que eso no ha sido un tema fácil en términos de la lucha que ha dado el movimiento sindical. Las centrales sindicales y el gobierno nacional hemos tenido 5 negociaciones, en este momento 6 negociaciones con la del 2023, colectivas del sector público, en el marco de las normas constitucionales y obviamente legales y en los convenios de la OIT. Queremos decirles que en ese marco de las generalidades ha sido de exigencia por parte del movimiento sindical y particularmente del Comando Nacional Unitario y en especial de la Central Unitaria de Trabajadores CUT al gobierno nacional hacer efectivas las normas constitucionales y compromisos con la OIT, o sea, las NIT, las que hemos llamado Normas Internacionales de Trabajo. Y fue así que desde la ratificación del convenio, tanto convenio 151 como el 154 de la OIT, los cuales fueron incorporados a la legislación nacional por medio de las leyes 411 del 97 y 524 de 1999, se empezaron a trabajar en el país las medidas para dar aplicación a todo lo que son los acuerdos en toda la parte, en todo el país, en términos de cómo se iban desarrollando esos convenios internacionales a través de esas leyes y esos decretos. En consecuencia, pues, se expidieron los decretos 1092 del 2012, que fue derogado por el 160 del 2014, hoy decreto 1072 del 2015, en los cuales se establecen los procedimientos de negociación y solución de lo que son los conflictos, controversias entre las organizaciones de empleados públicos y obviamente las entidades territoriales. La base fundamental para las negociaciones del 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 y la que se hizo este año, pues tiene el sustento en el tema internacional con los convenios que acabo de decir y obviamente las leyes y decretos que ha venido sacando el gobierno. Todas estas normas, compañeros, han tenido, nos hacen un llamado a la solución de las contradicciones relacionadas entre capital, trabajo, como también entran todas las entidades del Estado a jugar parte en este proceso y se requiere que ellas sean competentes y obviamente como las organizaciones sindicales entramos dentro de todo este proceso de la cosa del Estado, ¿sí? Entramos a un proceso de relacionamiento diferente en términos de lo que son los trabajadores y trabajadoras y lo que son las autoridades del Estado para mejorar las condiciones de trabajo que debemos de tener cada uno de nosotros, hombres y mujeres. En ese sentido... Yo te hago una pregunta. Si nos puntualizas, por favor, entonces, ¿cuáles son los propósitos que tiene la CUT con esta negociación?
Bueno, nosotros buscamos 3 propósitos, ¿cierto? Y eso fue lo que ubicó lo que se logra en términos de la negociación. Uno, el tema del incremento salarial, 2023-2024. Dos, la planta de personal estatal. Y 3, cumplimiento de los acuerdos anteriores. En eso resumimos todas las peticiones que se dieron por parte de las organizaciones y obviamente hubo un consenso, pero tantas peticiones no fue fácil llevarlas a cabo por el número de organizaciones sindicales y por el número de federaciones que estuvieron en este proceso de la negociación. Entonces, ¿cuáles fueron estas entidades que participaron en esa negociación? Principalmente por parte del Estado. Sí, participó el Departamento Administrativo de la Función Pública, ¿cierto? Que ellos se comprometen con el tema de la compra, de la gestión eficiente del Estado colombiano, fomenta todo lo que es el tema del talento humano y promoviendo todo este proceso en las entidades públicas y obviamente desarrollan toda una política efectiva e innovadora con los servidores públicos para que ellos, según el gobierno, sean competentes y las instituciones jueguen procesos fiscales en este tema. Esa fue una de las entidades que estuvo en el proceso de negociación, ¿sí? Y obviamente la función pública hace parte de los 24 sectores que componen la rama ejecutiva a nivel nacional. Por eso era importante la participación de ellos directamente. La segunda entidad es el Ministerio de Trabajo. Es que ya nosotros conocemos toda la estructura que tiene. La tercera entidad es el Departamento Nacional de Planeación, que es una entidad eminentemente técnica que impulsa la implantación de una visión estratégica del país en el campo social, económico y ambiental, y obviamente tiene que ver con todo el proceso económico en términos de las, digamos, proyecciones del Estado. La otra entidad, pues tiene que ver el Ministerio de Hacienda, ¿sí? Que obviamente es la que tiene el control de las finanzas y obviamente pone de entrada el tema de la regla fiscal y obviamente también mira cómo se va a distribuir el tema de los ingresos que tiene el Estado colombiano. Y en el tema de las organizaciones sindicales fue donde se presentó el primer escollo y, digamos, obstáculos que se tuvo en el proceso. Porque les tenemos que decir así, fueron alrededor de 20 organizaciones sindicales entre centrales, entre federaciones y entre sindicatos nacionales. Y digamos que fue un problema grande porque particularmente nosotros le hemos dicho así, de esta manera, habían entidades, organizaciones sindicales que nosotros denominamos fantasmas. ¿Por qué? Porque no representaban digamos, el número de representantes afiliados eran muy pocos y obviamente se tuvo que mirar por parte del ministerio y del gobierno y las entidades estatales cómo se iba a manejar esto de las 20 organizaciones con todos los pliegos de peticiones de cada una de ellas. Si ustedes se imaginarán, cerca de más de 1.200 puntos y peticiones, pues para llegar a unos 300, 250 puntos no fue fácil. Y fue el criterio de la representatividad la que se puso en juego en eso. Quiero anunciarles esto. La Central Unitaria de Trabajadores CUT es la entidad que mayor número de afiliados cotizantes tiene, que son 436.574. O sea, en ese sentido de la representatividad, FENALTRACE tiene 29.159, la CTC tiene 22.500, la CGT tiene 17.388, UNETE tiene 15.403 y las demás las otras entidades son las que nosotros llamamos de papel. En ese sentido, las entidades del Comando Nacional Unitario y en el caso concreto de la CUT solo representaba el 83% de todo el tema de la negociación.
la CGT representaba el 3%, la CTC representaba el 3.9%, Únete, no, esos tres, entre todos representábamos casi el 95%. Las demás que hemos dicho que son fantasmas y de papel, pues aparecieron con un porcentaje. De acuerdo a todo eso se tomaron las decisiones en todo este proceso. Entonces el peso de la Central Unitaria de Trabajadores en esta negociación era enorme en términos de la representatividad y más el número de delegados. Over, yo te hago una pregunta porque no entiendo muy bien eso. Yo sé que muchos compañeros no entienden eso. Entonces, ¿cómo, según esos porcentajes, cómo se organiza esa mesa de negociación? O sea, no, ¿hay una representación de cada uno o cómo es? Entonces, los compañeros y compañeras, con esto que estoy diciendo, ¿cierto?, entenderán por qué se demoró tanto todo el proceso de negociación. Si ustedes miran que el primer punto fue negociación de salarios, ¿cuándo vino a salir este proceso de negociación? Terminando mayo, empezando junio, todo el proceso se da ahí. Por eso los salarios de los estatales no dependían ni de FECODE ni de la CUT, ¿sí? Les quiero decir eso porque algunos compañeros y compañeras en el caso concreto de los magisterios no entendían lo que estaba pasando ahí. O sea, tomar definiciones y decisiones ahí no era fácil porque eso retrasaba todo, ¿sí? Entonces, compañeros que no tenían la representación era del 0.5 o 0.6, que no llegaban ni a un punto, hacían unos discursos que no dejaban avanzar en nada. Entonces, los puntos que se pudieron resolver, el primero que fue salarios, imagínense, después de presentar el pliego de peticiones en el mes de febrero, en marzo prácticamente esperamos unos 20 días y de ahí en adelante negociar. Solamente en junio se vino a lograr el primer punto, que fue el aumento salarial. Imaginen ustedes esto, pues obviamente va a implicar por parte de la Central Unitaria de Trabajadores y decirle a los compañeros por qué es importante que los compañeros y compañeras maestros y maestras cada día más fortalezcan a DIDA, fortalezcan a FECODE, porque en ese sentido se está fortaleciendo la CUT. La CUT representa, en esta parte representa al 83.7% de los negociadores. Entonces no había más discusión, simplemente la CUT decía, seguimos y pum, seguíamos, ¿sí? En ese sentido, todas las organizaciones, las 20 organizaciones, pudieron haber llevado, compañeros, sin mentirles, más de 200 negociadores. Y poner de acuerdo a 200 negociadores es muy difícil. Entonces llegaba la CUT, llegaba la CTC, llegaba la CGT, se ponían de acuerdo y ¡tran! Se votaba y punto. Porque entre ellos estaba casi el 95% del porcentaje de representatividad. No en el número de delegados, sino en la representatividad. Eso fue lo que logró agilizar el proceso, porque al principio, los primeros 2 meses de negociación, eso no era posible porque todo el mundo hablaba. En el segundo proceso de negociación de este mismo 2023 se logra avanzar en eso y la representatividad fue la que permitió tomar las decisiones rápidas. Para los próximos 2 años, que nos vuelve a tocar la negociación del año 2025, ¿sí? Iniciar el año 2025, esto que pasó ahora no vuelve a pasar. Y aspiramos a que lo que se dio en demora salarial, pues efectivamente a más tardar entre el mes de abril, mediados de abril, antes de terminar abril, se esté dando el tema de negociación de salarios. Entonces, para que sepas eso, compañera Caterina, y que los compañeros entiendan de que el tema de la atomización del movimiento sindical, de estar habiendo un sindicatico acá, un sindicatico allá, y entonces aparece frustradas y tal. Y ustedes saben que una organización social y popular y un sindicato tiene fuerza, pero con la gente, con el número de afiliados y afiliadas. Y esa es esa fuerza la que lleva o no a la movilización, y la fuerza de la movilización es la que logra directamente que se avance en los elementos esenciales de los derechos y conquistas de los trabajadores y trabajadoras. Over, y ya como para terminar, porque el espacio es pequeño, yo sí quisiera saber cuáles son los 3 grandes logros que se dieron en esa negociación. Bueno, yo creo que acá hay que mirar yo diría que el primer logro, creo que el más importante, ¿sí? El más importante fue el tema salarial, ¿cierto?
¿Y por qué el tema salarial? Porque históricamente no se había hecho el aumento que se había dado, entendiendo que el tema de la inflación estaba ahí también, ¿cierto? Ese tema de los salarios es un aumento súper importante en términos de lo que era la inflación causada del 2022, certificada por el DANE, ¿cierto? Que fue el 13.2, más el 1.5 representaba un incremento nominal del 14.72, y desde esa perspectiva se aumentó el salario a todos los estatales, correspondiente al 2023 con el retroactivo al 1 de enero del 2023. En el caso concreto de FECODE, ustedes saben que FECODE viene trabajando desde el año 2014, pues yo hice parte de la federación desde el 2010 al 2018, viene trabajando el tema de la nivelación salarial. Ustedes han podido ver los avances que se han tenido en el proceso de nivelación salarial en FECODE, y obviamente FECODE tuvo un porcentaje mayor porque la nivelación salarial suma sobre el tema del aumento salarial que se dio para todos los empleados públicos del país. Entonces, a mí me parece que es un tema súper importante el del año 2023, y obviamente decir que el 1.6% que va a servir de aumento para el año 2024 es un aumento importante en términos de los trabajadores y trabajadoras del Estado. Esperamos nosotros que ese punto pues se valore bien por parte de los maestros y maestras y los trabajadores del país. El segundo punto fue el tema de la planta de personal, que va muy de la mano con el tema de lo que son los concursos y provisionales. Yo puedo decir que aproximadamente el número de planta de personal estatal en el país puede estar en unos 1.200.000 personas. Ojo con esa cifra. Pero el número de personas que pueden estar por OPS y provisionalidad puede acercarse más o menos entre 800 y 900.000 personas. O sea, casi que esa planta de personal está en mitad, ha avanzado mucho, pero en términos de las OPS y la provisionalidad. ¿Qué es lo que se da en este proceso? Es que la CUT y el Comando Nacional Unitario están en un proceso de que la planta de personal estatal empiece un proceso de formalización y estabilidad laboral. Ahí hay un avance, no el que queríamos, pero hay un avance. Y obviamente el tema de los concursos como un tema importante en el proceso para entrar a entender el tema de la formalización y la estabilidad laboral. Pero en este proceso digamos que hay un sándwich muy complejo donde quedan los provisionales, ¿cierto? Que es una lucha que los compañeros vienen dando alrededor del proceso de la CUT, y en términos de cómo ese tema de la provisionalidad se va a mirar, teniendo en particular unas situaciones muy concretas con compañeros con 20, un poco más de 20 años, 15 años de servicio, pero en provisionalidad, y obviamente cómo se va a tratar eso si los compañeros no entran al concurso o no ganan el concurso, y cómo se va a desarrollar eso. En ese sentido hay una discusión fuerte con el gobierno, y obviamente tratando de que la Corte Constitucional y las doctrinas que se tienen pues valoren el tema del contexto y la experiencia, en términos de que se valore de entrada en el concurso, en el proceso del concurso de la primera prueba, para que de una u otra manera tengan un porcentaje importante los compañeros provisionales. Ahí es donde está el tema del proceso. Con el gobierno Petro, digamos que se empieza a avanzar, pero no lo que queríamos. ¿Por qué? Porque el tema de la provisionalidad o el tema de las OPS pues va a tener un alargue por lo menos de 1 o 2 años, y de ahí en adelante se entraría en un proceso fuerte de formalización, además de los concursos que se puedan desarrollar de aquí para allá, de acuerdo a las necesidades de las entidades territoriales. Ese tema me parece a mí que se irá desarrollando, y esperamos ver los frutos del acuerdo que se hizo por parte de los compañeros y compañeras en este proceso de negociación en la planta de personal, a partir de 2 años, que efectivamente empiece la formalización y el proceso de estabilidad laboral con los concursos
que se deben de realizar en todas las entidades del Estado. Y el otro punto tiene que ver con el cumplimiento de los acuerdos. Miren, con el tema de los gobiernos anteriores hay un poco de incumplimientos. El gobierno, de acuerdo a todo el proceso económico del Estado y las entradas que tiene el Estado, va a entrar a darle una salida a todo eso porque debe de cumplir. Y obviamente para eso hay unos periodos de desarrollo en cada una de las mesas sectoriales, porque usted sabe que en este proceso pues hubo todo un tema de mesas sectoriales que se fueron conformando para poder que hubiese una descentralización de la negociación y que cada una de las entidades que tuviera la problemática en particular pues fuera desarrollándola y que esos pliegos de peticiones estuvieran representados efectivamente por las personas que tienen las condiciones y el conocimiento porque están vinculados a esa entidad. Y así se abrió una mesa especial para educación, una mesa especial para el sector justicia y así sucesivamente. Fueron alrededor de 23 mesas importantes en todo este proceso que sirvieron para sacar cada una conclusiones importantes que deben de servir para que se avancen las condiciones materiales, en las condiciones económicas y condiciones espirituales de los trabajadores y trabajadoras estatales. Bueno, muchas gracias, Sober. Muy bien, muy concreto. Yo creo que no hay preguntas como ahí en el chat. A saludar a los compañeros, que hay compañeros desde Pereira, hay una compañera de Bogotá, hay una compañera de Cali, están los compañeros que siempre están ahí, los de Antioquia. Entonces, muchas gracias por asistir a este espacio. Yo los invito a que le den me gusta al video, a que lo compartamos porque muchas personas desde el Tolima, Líbano, te están saludando ahí en el chat. Invito a los compañeros a que nos lleguen y nos digan qué otros temas quieren escuchar para que nosotros llamemos a los especialistas y nos den explicación de todas estas cosas del magisterio, y no solamente del magisterio, sino también a nivel gremial y de sindicatos, porque como decía ahora al principio, nosotros también estamos con el ITG y en el ITG también hay muchos compañeros que necesitan saber asuntos sobre la CUT y cómo va todo este gremio. Muchas gracias, Sober. No sé si quieres decir algo para finalizar. Simplemente, Caterina, muchas gracias a los maestros, a los compañeros y compañeras que estuvieron presentes, decirles que nosotros tenemos una esperanza muy grande en lo que estamos viviendo en este momento. Pero esa esperanza, yo diría que es un sueño también, que esa esperanza no es posible sacarla adelante si nosotros no tenemos compañeros y compañeras en unos niveles políticos que impliquen que entiendan el poder de la organización y organizarse, leer, estudiarlo, el momento político es muy importante. Lo estoy invitando a que los acuerdos a que llegó la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE y los acuerdos a que llegó la Central Unitaria de Trabajadores CUT a través del Comando Nacional Unitario de Paro, Nacional Unitario, entremos a estudiarlo. Y miren la importancia de ese acuerdo y por qué estamos peleando. Y lo otro, la CUT reitera públicamente, lo hemos venido desarrollando en los diferentes escenarios y espacios donde tenemos. Hago parte de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, soy el secretario general, pero además hago parte de lo que es la situación de Nuevos Maestros como equipo, de la corriente sindical Ignacio Torres Giraldo, del MODET como nuestro movimiento político. Nosotros hoy estamos claramente definidos, sin ningún titubeo de defender el gobierno de Gustavo Petro, además de entrar en un proceso de trabajo en términos de poder avanzar en el programa de gobierno. Defendemos al gobierno de Gustavo Petro, pero también bajo la situación de que se avance en el programa que tiene el gobierno de Gustavo Petro, el Plan Nacional de Desarrollo y obviamente, ¿por qué no decirlo así claramente?, con el tema de la paz con justicia social, que debe encaminarse por esa vía, la paz total, que tanto viene trabajando el gobierno y que de una u otra manera el pueblo colombiano la requiere para que haya efectivamente bienestar social, para que exista un nivel de democracia auténtica en este país y obviamente logremos derrotar todo el proceso que se quiere instaurar en este país, que es una tendencia claramente fascista y que nosotros con la movilización y con lo que hemos venido planteando frente al programa
de Gustavo Petro y la agenda social de los movimientos sociales y populares, pues vamos a entrar a confrontar. Entonces, preparémonos, compañeros y compañeras, para todo este proceso. El 20 de julio, la Central Unitaria de Trabajadores, el Movimiento Social y Popular, está llamando a unas movilizaciones, concentraciones particularmente en las grandes ciudades del país, capitales y en Bogotá, a partir de las 2 de la tarde, para decirle al gobierno del cambio: acá estamos nosotros y aquí estamos respaldando el programa de gobierno, pero además las reformas sociales, en particular la reforma a la salud, en particular la reforma pensional y obviamente la reforma laboral. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.